Vamos a poner este grupo en manos del Espíritu Santo, que sea Él el que guíe este encuentro, que sea Él el que llene cada uno de nuestros corazones. Yo los invito para que cierren sus ojos en estos momentos, para que se dejen llenar de la presencia de Dios, se dejen llenar de ese Espíritu Santo que tanto necesitamos. Ahí con tus ojitos cerrados, con tus manos mirando hacia el cielo, clama esa presencia del Espíritu Santo hoy aquí en este lugar, porque todos estamos reunidos en un mismo espíritu y nuestro deseo es agradar a Dios. Nuestro deseo es ser santos. Nuestro deseo es conocer más de Él a través de su palabra. Y qué mejor que el Espíritu Santo sea el que guíe, el que revele todas las cosas que vienen de Dios a lo más profundo de nuestro corazón. Déjate envolver por la presencia del Espíritu Santo, déjate envolver por esa fuerza divina en estos momentos. No pienses en todas las dificultades que tuviste. Piensa en que ya estás viviendo este momento. Piensa en que este es el momento que el Señor ha permitido. Es un momento único donde tú te encuentras con el Señor, donde tú estás con Él y abres tu corazón de par en par para que Él haga contigo lo que Él quiere hacer en tu vida. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida, más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar hosana, y cantar hosana al Rey. Y cantar hosana al Rey. Estamos reunidos hoy, Señor, en tu nombre, esperando tu promesa, esperando el Espíritu Santo. Hoy anhelamos sentir tu presencia, Señor. Hoy anhelamos sentir ese soplo de vida en nuestros corazones, en nuestro ser. Hoy yo te invito para que lo clames. Yo te invito para que tú le digas al Señor: envía tu Espíritu, envía tu santa presencia sobre mi vida, envía tu santa presencia en mi corazón. Entra en lo más profundo de mi corazón. Te necesito, Espíritu Santo. Ven y obra en cada uno de nosotros. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida, más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu. Queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza
amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar, Hosana al Rey. Siente. Y cantar, Hosana al Rey. Derrama tu espíritu, Señor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. y canta Hosana al Rey. Y cantar, Hosana al Rey. Y cantar, Hosana al Rey. Con tus manos levantadas. Y cantar, Hosana al Rey. Siente la presencia de Dios. Y cantar, Hosana al Rey. Yo no sé tú cómo has llegado hoy a este grupo de oración, pero sí sé que el Espíritu Santo va a obrar hoy en tu vida. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Hoy, Señor, levántame. Dile al Señor con fe. Dile al Señor que derrame su Espíritu Santo ahora mismo, en este momento, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre cada uno de los que están ahí contigo. Derrama tu Espíritu, Señor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar, Hosana al Rey. 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 Amado Señor, te doy gracias por tu presencia. Te alabo y te bendigo, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Sin ti no somos nada. Y tú, Señor, eres el que estás obrando en este grupo de oración. Eres, Señor, el que te paseas por nuestras casas. Eres quien sana nuestro cuerpo. Eres quien libera nuestra mente, nuestras situaciones espirituales. Eres tú, Señor, quien nos bendice hoy en este grupo de oración. Eres tú, Señor, el que derrama todas las bendiciones. Eres tú, Señor, nuestro Creador. Eres tú, Señor, nuestro Salvador. Eres tú, Señor, nuestro único Dios y Salvador. Por eso, Señor, estamos aquí alegres, contentos, porque tú, Señor, nos tienes con vida, porque tú, Señor, nos has dado una oportunidad más, porque tú, Señor, has enviado el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y ahora muchas personas que están aquí conectadas lo están sintiendo, Señor,
Y yo te alabo y te bendigo, Señor, porque no hay distancias, no hay distancias. Tú estás presente en cada uno de nosotros, en cada lugar, en cada casa. Ahí estás tú, Señor, presente, derramando tu presencia, derramando tu unción, derramando tus bendiciones, derramando tus gracias, regalándonos tu misericordia que tanto necesitamos de tu perdón. Por eso estamos aquí, Señor, unidos en un mismo corazón para alabarte, para bendecirte, para darte gracias en este momento. Aunque te pedimos muchísimo, sí, Señor, te pedimos muchísimo, pero es por nuestro pecado, Señor, porque hemos pecado y nos hemos alejado de ti grandemente, y por eso necesitamos de ti, Señor, y por eso pedimos. Cuando estaba Adán y Eva, ellos no pedían nada, porque eran personas que no conocían el pecado, pero después de que empezaron a conocer el pecado, se dejaron arrastrar por las seducciones, por el maligno, y ahora se volvieron, estaban envueltos en esa fragilidad. Y por eso, a partir de ese momento, nosotros necesitamos totalmente de ti, Señor, porque nuestro pecado nos alejó. Pero ahora, Señor, nos unimos para que tú, Señor, nos levantes, para que tú, Señor, nos regales la gracia de perseverar, para que tú, Señor, nos regales la gracia de estar en gracia, de no ofenderte más, de estar a tus pies clamando por nosotros, por nuestra conversión, por nuestra familia. Aquí estamos, Señor, para que tú nos bendigas y este grupo de oración, Señor, sea bendecido por ti, como siempre lo has hecho. Pues que toda la honra, que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la veneración a María Santísima, que siempre intercede por nosotros. Bueno, muy bien, querida familia. Me alegra mucho estar compartiendo una vez más con ustedes. El Señor nos trae sorpresas siempre. Y resulta que eran las 4 de la tarde y se fue la luz aquí. Y pues me tocó incluso llamar a otras personas porque pedirle el favor a Luz María por si de pronto la luz no llegaba y decirle que se conectara con mi correo porque de lo contrario no puede entrar nadie. El celular lo tengo como en 10 de carga ya, entonces no tenía dónde cargarlo y bueno, eso fue una de las cosas que me pasó. Y lo otro que me preocupaba mucho era la invitada el día de hoy. Yo les dije que hace 8 días que nos iba a acompañar una niña muy especial que tenía un testimonio de vida muy bonito. Y vaya sorpresa, me llaman y me dicen que la hospitalizaron. Está en estos momentos en la clínica por una crisis de asma. Le dio asma y no pudo acompañarnos hoy para dar el testimonio. Oramos por Dianita, para que el Señor la sane, para que el Señor la restaure, para que el Señor le dé la gracia de salir adelante. Mire, todas estas cosas que pasan son para la gloria de Dios. Seguramente Dios tiene algo muy grande para Dianita a través de ese hospital, hoy que está visitando el hospital. Seguramente Dios va a hablarle a alguien allá. Algo tiene Dios entre manos y nuestra invitada no nos ha acompañado. Pero aquí está el Espíritu Santo, que es lo más importante, que guía y que es el que mantiene la iglesia. De hecho, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no estaríamos aquí.
Ustedes recuerdan muy bien que en Pentecostés hablábamos hace un mes larguito, hablábamos de precisamente las gracias que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia, a los apóstoles se les quitan todos los miedos y los apóstoles pueden ir a predicar, a anunciar. Es tanto el poder de Dios que hay en los apóstoles, que dice la palabra de Dios que con la primer predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas. Imagínense esa predicación tan poderosa, ¿no? 3.000 personas se convirtieron con esa predicación. Pues el Espíritu Santo ha obrado durante toda la historia de la iglesia, y por eso la iglesia hoy sigue existiendo. La iglesia no se ha acabado. Por tal motivo, a mí me parece interesante que hoy toquemos el tema de la iglesia. Hemos tenido temas como el de Pentecostés, que es donde nace la iglesia, y luego tuvimos un tema muy especial que fue con la pureza de María Santísima, con la virginidad de María Santísima. Y sabemos que María Santísima es clave para que esa iglesia, la iglesia de Jesucristo, continúe. Y hoy en día lleguemos o estemos donde estamos gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Hace el lunes pasado celebrábamos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Que a propósito le mando un saludito muy especial a mi tío Alfredo, que por ahí lo vi conectado, me da mucha alegría verlo, junto con Lisset y Esperancita. Ellos viven en Neiva y pues ellos sí pudieron vivir las fiestas de San Pedro. Pues un saludito muy especial. Y hoy vamos entonces a tratar este tema de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Alguien que diga sí o alguien que diga no? Sí, súper. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Me dicen por aquí que hay un invitado desde Uruguay. Bienvenido a esa persona. Esa persona bienvenida desde Uruguay. Un abrazo gigante. Oramos por ti. ¿Es hombre o mujer? Buenas Bueno, noches. buenas noches. Qué pena, pero es que me siento mal y la comunicación está muy, no sé qué pasó porque yo estaba preparada, tengo el teléfono cargado, pero se me va, entonces como que oigo solamente pedazos y no sé por qué me siento mal. O sea, hoy no me he sentido muy bien, entonces no sé si me están oyendo, pero les agradezco muchísimo esta oportunidad que me están dando. Te escuchamos perfectamente. Por favor. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? María Teresa Rodríguez. María Teresa, vamos a orar por ti, claro que sí, para que el Señor Muchísimas gracias. te regale las gracias que tanto necesitas para poder estar bien. María Teresa, Muchísimas gracias. vas a estar en la oración. Gracias, gracias. Bendiciones. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Bueno, les quiero hablar entonces de la iglesia, y para hablar de la iglesia les quiero plantear 3 preguntas. La primera pregunta: ¿Cristo fundó una iglesia? Vamos a respondernos esa pregunta. Allá en nuestro interior, me imagino que ustedes ya tienen la respuesta, obviamente. Los que no tienen la respuesta, pues ahorita vamos a descubrir si verdaderamente Cristo fundó una iglesia o no. La segunda pregunta: ¿por qué soy católico? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué soy católico?
Cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted por qué es católico o por qué es católica? La persona dice, yo soy católico porque es que nací, mis padres nacieron en la iglesia católica y yo por tanto soy católico y punto. Y me bautizaron en la iglesia católica. Pero a la hora de responder esta pregunta con bases, nos cuesta trabajo. Entonces, hagámonos esta pregunta, ¿por qué soy católico? Y váyase respondiendo. A ver si cuando estemos en el desarrollo de lo que es la respuesta, le atinamos a lo máximo. Bueno, vamos con nuestra tercera pregunta. Si Cristo fundó una iglesia, ¿la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó? Vamos a ver. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cristo fundó una iglesia? Mire, esta pregunta es, resulta que nuestros hermanos separados, ellos dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia y dicen que la iglesia no salva, que el que salva es Cristo. Y muchos de ustedes tal vez van a tener el concepto de que verdaderamente es Cristo quien salva. Sí, efectivamente es Cristo quien salva, pero casi nunca casi siempre nuestros hermanos separados nos enredan diciendo que Cristo no fundó ninguna iglesia y que la iglesia no salva. Pues vamos a ver si Cristo no fundó una iglesia como ellos dicen. Pues miremos que efectivamente en Mateo 16, desde el verso 13 al verso 18, vemos que Cristo se dirige a los apóstoles y les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice? ¿Qué dicen por ahí? Le pregunta a los discípulos y los discípulos le dicen, oye, no, pues la gente está diciendo que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús luego se dirige a ellos y les dice, ¿y ustedes qué dicen? Bueno, ¿y quién soy yo? Y Simón Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Eso lo responden en el verso 16. Y Cristo le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo quiero que analicemos una cosa. El verso 17, Jesús le llama a Pedro, le llama Simón. Entonces, dicen los estudiosos, los expertos, que Simón sí, quiere decir caña quebradiza. Y en el verso 18 dice Jesús, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces démonos cuenta que efectivamente Cristo funda la iglesia. ¿Funda cuántas iglesias? Una iglesia. En la persona de Pedro, no en la persona de Simón, sino en la persona de Pedro. Mire que en San Juan capítulo 1, verso 42, nos enseña la palabra de Dios que Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. Cuando en la Biblia aparece que se le cambia el nombre a alguien, es porque tiene una misión muy importante. Vamos a poner el ejemplo de Abraham y Abraham. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y el Señor, Dios, le cambió el nombre a Abraham
¿Para qué? Para hacerlo Padre de todos nosotros. Entonces, cuando Dios cambia el nombre a una persona, es para darle una misión muy importante. En San Juan capítulo 1, verso 42, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y le llevó donde Jesús fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces nos damos cuenta que en San Juan capítulo 1, verso 42, Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone piedra, es decir, Pedro. Cefas quiere decir piedra. Entonces, efectivamente, eso es lo que hace Jesús. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta en esta cita de San Mateo capítulo 16. Que Jesús constituye la iglesia, que está clarísimo ahí que Jesús le dice a Pedro que él es el que va a dirigir la iglesia de Jesucristo. Eso lo hace, obviamente, antes de padecer, antes de resucitar. Pero después de resucitado, resulta que Jesús se aparece a los 11. Recuerden que después de resucitado ya no estaba Judas. Se le aparece a los 11 en San Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Y si ustedes recuerdan ese pasaje bíblico, Jesús le dice a Simón, Simón, hijo de Juan, vuelve otra vez y lo llama como al principio, Simón, hijo de Juan, ¿sí ven? ¿Me amas más que a estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Cuando Jesús le dice, apacienta mis corderos, le está encomendando esa misión, le está dando la misión, lo que tiene que hacer Pedro. Pedro tiene que apacentar las ovejas, los corderos de Cristo. Dice la palabra de Dios en el verso 16, que le pregunta a Jesús por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Sí ve que cada vez, y ahí están los discípulos escuchando, se están enterando de lo que Jesús le está diciendo a Pedro y la responsabilidad que le está dando, que es apacentar sus corderos y apacentar sus ovejas. Y por tercera vez le dice Jesús, ¿me amas? Y Simón Pedro le dice, tú lo sabes todo, y se entristeció Pedro, y Jesús nuevamente le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios aquí? Que efectivamente Cristo funda la iglesia en la persona de Pedro. Pedro es el encargado de dirigir esta iglesia de Jesucristo. En San Mateo capítulo 16, en el verso 18, vamos a encontrar una afirmación que hace Jesús. Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y continúa el verso diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando yo les mostré aquí que las puertas del infierno no la destruirán, tenemos que ya entender que si Cristo fundó una iglesia, esa iglesia tiene que haber perdurado toda la vida. Toda la historia de la humanidad tiene que haber continuado desde que Cristo resucitó
hasta nuestros días. Entonces, aquí en el siglo XXI tiene que estar funcionando esa iglesia. Aquí todavía no sabemos si es la iglesia católica, pero vamos a descubrir. Yo quisiera, para complementar aquí esta parte, esta presentación y seguir con el tema, pedirle el favor a alguna persona, por ejemplo a Fabio o a Adriana, que me colaboren con San Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Y vamos a descubrir cuando Jesús, antes de padecer, antes de ir a la cruz, San Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Y quiero que descubramos que Cristo le da un poder especial. Cristo le da un don especial a Pedro, que no se lo da a los otros, sino que es un don específico para Pedro. Si ya alguno de los dos lo tiene, por favor lo lee. Gracias. Bueno. Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de Líbaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. Entonces, miren, vuelvo a ratificar lo que dice aquí la palabra de Dios. Hubo una palabrita que no se le entendió bien a Fabio y yo quisiera que lo aclaráramos aquí. Mira, dice Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo. ¿Sí escuchan que Satanás pide permiso para zarandear a todos los discípulos? Pongamos atención en eso. Y mira el verso 32 lo que dice. Dice Jesús, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Mire que aquí hay mucha información importantísima. Dice Jesús que cuando hayas vuelto, ustedes sí se acuerdan que este pasaje de San Juan capítulo 21, verso 15 al 17, está también haciendo referencia a la negación de Pedro, cuando Pedro negó 3 veces al Señor. Ustedes recuerdan muy bien eso. Pero también el Señor se lo había profetizado. Le dice el Señor, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Así que Pedro, cuando lo niega a Jesús, se está alejando del Señor. Si ustedes se dan cuenta de eso, Pedro se está alejando del Señor, como muchos de nosotros. El Señor nos pone un encargo y nosotros nos hacemos los locos y en el camino nos desviamos, pero el Señor sabe que nosotros volvemos nuevamente a Él. Y aquí en este pasaje de San Juan capítulo 21, efectivamente Pedro está volviendo y Pedro le está diciendo, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí es cuando Cristo le ratifica ese don que Él le ha dado de dirigir la iglesia, de llevar la iglesia, de guiar esa barca. Y algo muy importante que nos menciona aquí San Lucas capítulo 22 es que Jesús ha rogado por él. Cuando la palabra de Dios dice que ha rogado por él, quiere decir que Dios le ha dado un don especial a él. Si Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué Jesús no ruega por todos? No, Jesús dice, no, pero tranquilo, Pedro, que yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga y para que cuando vuelvas, confirmes a todos, confirmes, es decir, empieces
a traerme personas a mi iglesia. Y por eso, cuando el primer discurso de Pedro, en Hechos de los Apóstoles, ustedes descubren que la primer predicación de Pedro se convierte en 3,000 personas. ¿Por qué? Por el poder que Dios le ha dado a Pedro, que nosotros lo consideramos como el Papa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay otra cosa muy importante que también quiero devolverme un poquito en San Mateo 16, en el verso 19. En el verso 19 le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cristo le dio el poder al Papa de atar y desatar. Por eso tengamos en cuenta algo muy importante. Cuando el Papa dice, ganan indulgencia plenaria por tal actividad religiosa que hagan, ganar indulgencia plenaria es que el Señor le perdona a uno los pecados y en caso tal de que uno se llegue a morir, el Señor se lo lleva al cielo. Eso es verdad porque Cristo le ha dado la potestad a Pedro. ¿Sí me comprenden la dimensión, el papado como tal, el don que Dios le ha dado? Y mire aquí esto, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Si el Papa dice tal cosa, es porque el Señor lo respalda. Mira, yo quiero hacer aquí un pequeño comentario. A mí me da tristeza cuando hablan de nuestro querido Papa Francisco. Me da tristeza que la gente sea capaz de dejarse llenar la cabeza de cuentos pensando de que el Papa es un Papa falso. Me da tristeza, porque no saben la ignorancia en la que están. Cuando yo les estoy mostrando esto, es para que nos demos cuenta que lo que Cristo hace, lo hace con autoridad, y Cristo no miente. Cristo le da el poder al Papa, y la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿Cristo funda una iglesia? Aquí está más que claro. Sí. ¿En quién? En la persona de Pedro. Y Pedro es el que dirige esa barca. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿Por qué soy católico? Pues tendríamos que mirar varias cosas. Primero, hagámoslo por lógica. La lógica sería que si Pedro es el primer papa, en el siglo XXI tendría que haber un papa, tendría que haber un sucesor de Pedro. En estos momentos el sucesor de Pedro es Francisco, nosotros lo sabemos. Pero no es solamente porque la iglesia lo diga, es que resulta que si ustedes se ponen a averiguar en Google, desde el siglo I van a descubrir todos los papas que han habido. Eso no es un invento de la iglesia, es que efectivamente en la historia está que hubo papas. El primer papa fue Pedro, luego Lino, luego Anacleto, luego en el año 97 a 99 fue Clemente I. Y así sucesivamente, hasta los 3 últimos papas que conocemos a nuestro Papa Juan Pablo II, que lo recordamos con cariño, y luego el Papa Benedicto XVI y nuestro actual Papa Francisco. Desde Pedro hasta el Papa Francisco ya tenemos 266 papas. Y todos han sido
ordenados por el Espíritu Santo, porque Dios lo ha permitido así. Entonces, para que se les quite, si hay alguna persona que tiene dudas del Papa Francisco, lo invito a que reflexione sobre esto. Cristo no se equivoca y el que dirige la barca en estos momentos es Francisco. Muy bien. Entonces, sigamos mirando el por qué soy católico. Esa es una prueba ya fehaciente que podemos encontrar en la historia, lo que les hablaba de los papas. Pero también tenemos otras pruebas. Tenemos, por ejemplo, los restos de San Pedro, el primer papa, que se encuentran actualmente en las grutas vaticanas. Y si la persona va en estos momentos a Roma, pues va a encontrar que se encuentra con la tumba, con los restos de San Pedro. Cosa que otras iglesias nunca las van a tener. Esos restos no le pertenecen a otras iglesias, le pertenecen a la Iglesia Católica. Esa sería otra razón, ¿no? Histórica. Estoy hablando de razones históricas. Otra razón histórica muy importante es que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. La Biblia, la gente piensa que la Biblia la escribió Dios y la tiró. Y le dijo, mire, lean mi palabra. No, no. La Biblia la escribieron hombres inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento tenemos los 46 libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos los 27 libros, los evangelios y las cartas y el Apocalipsis, todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Y resulta que nuestros hermanos separados son tan atrevidos que dicen que nosotros le agregamos 7 libros. Pues resulta que nosotros no le agregamos 7 libros. Nosotros le agregamos 27 libros. ¿Por qué le agregamos 27 libros? Porque resulta que en el Antiguo Testamento estaban 46 libros. En el Nuevo Testamento habían 27 libros. Y resulta que en el siglo III, el Papa San Dámaso I le pide el favor a San Jerónimo que traduzca la Biblia, que traduzca, es decir, en ese momento no está la Biblia, están los papiros, están las cartas, y lo que tiene que hacer San Jerónimo es traducir del griego y del hebreo, tiene que traducirlo al latín. Entonces, lo que hace San Jerónimo es traer las cartas, la que estaba en Éfeso, la que estaba en Corinto, la que estaba en Roma, la que estaba en Colosa y así. Y lo que hace es traer cada una de esas cartas, cada uno de los evangelios, los transcribe al latín y lo que hace es meterlos todo en un solo libro que se llama Biblia. Y San Jerónimo, el Papa San Dámaso I, en el siglo III, en el año 382 más exactamente, le muestra a toda la humanidad la palabra de Dios. Le dice, esto es palabra de Dios. Nuestros hermanos separados nunca hubieran conocido la palabra de Dios si la Iglesia Católica no se hubiera puesto en el trabajo de recopilar todos esos escritos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Alguien que diga bien o estoy perdido y vuelvo y le explico. Muy bien. Vamos muy bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sigamos entonces el por qué soy católico. Nosotros tenemos historia y nuestra historia viene desde Cristo. Si viene una iglesia cualquiera y nos dice que ellos son los que vienen de Cristo, pues están mintiendo porque ellos nacieron mucho después. Entonces pongan atención, por ejemplo, las iglesias que han surgido
en el transcurso del tiempo después de Jesucristo. Vino la Iglesia Ortodoxa, que pertenecía a la Iglesia Católica, y la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica en el año 1054. Podríamos decir que esa sería una de las sectas más antiguas. Luego viene la luterana, el protestantismo, con Martín Lutero, nada más y nada menos, en el año 1517. Él era un monje católico que se enamoró de una monja, se separó de la iglesia porque tuvo muchos conflictos con el papa, con los sacerdotes, y quiso hacerle la guerra a la iglesia católica. Y era tal la obsesión por la iglesia católica que este hombre no comía, no dormía, se leía la Biblia día y noche, se la leía 1000 veces para hacerle el quiebre a la iglesia católica, y escribió 95 tesis. Y ahí fue que nació el protestantismo. Y hoy en día, ustedes quieren saber algo, un dato muy curioso, que Martín Lutero, la fecha de él, el cumpleaños de él, del protestantismo, es el 31 de octubre. ¿Y ustedes saben qué se celebra el 31 de octubre? Pues nada más y nada menos que el Halloween o Día de las Brujas. Entonces ahí les boto ese dato, ese pequeño dato. El daño que hizo Martín Lutero fue grande y causó una división terrible. Y a partir de ahí empezaron a surgir iglesias. Entonces vamos a ver, posteriormente nace la iglesia anglicana en el año 1534 por Enrique VIII. Luego viene la iglesia presbiteriana en el año 1560 por Juan Calvino. Luego vienen los bautistas por Juan Smith en 1605. Luego vienen los metodistas en el año 1854. Y así, mire, por ejemplo, esta iglesia, los mormones, la iglesia de los mormones, este señor José Smith, en el año 1830, este sí fue más descarado, porque él se inventó el libro del Mormón y dijo que había sido una inspiración divina, al punto de que pone por encima de la Biblia, pone a ese libro del Mormón. Prácticamente la Biblia la desechó, prácticamente la Biblia la tiene a un lado para que muchas personas ingenuas le crean. Bueno, ahí con una mentira bien terrible. También están los adventistas. Los adventistas nacieron en el año 1855 por Guillermo Miller. Los testigos de Jehová nacieron en 1872 por Carlos Tassep. Los testigos de Jehová es una iglesia muy conocida por nosotros los católicos, porque cada nada van a golpear ahí en nuestras casas. Y ellos también utilizan, al igual que los mormones, utilizan su revista Atalaya. Y como que a veces fuera más importante la revista Atalaya que la misma Biblia. Están también los pentecostales o Asamblea de Dios, que ellos sí nacieron por varias personas en el año 1914. Entonces, si nos damos cuenta y podemos seguir, y han nacido iglesias. Esta mañana hablaba con una persona y hablábamos de que hoy en día hay muchos católicos o muchas personas que han fundado iglesias y le ponen el nombre de católicos. Por ejemplo, hay unos que le pusieron ahora el nombre de veterocatólicos. Otros le colocan católicos renovados. Y así como esas iglesias, esas sectas, son de mucho cuidado, porque los católicos se pueden confundir. Incluso en este año
Hubo una secta de esas que ordenó a una mujer, y es una paisa, Sandra no sé qué se llama. Es una paisa, y hoy en día está celebrando misas allá como loca. Y mucha gente pues le parece eso novedoso y resultan por allá metidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta y analizan la historia, la iglesia que viene desde Cristo hasta este momento, estamos comprobando históricamente que la iglesia católica es la más antigua. Ahora vamos a tener otro fundamento de por qué soy católico. Mire, esta carta de San Ignacio de Antioquía, fue discípulo de Juan Evangelista, del que escribió el Apocalipsis, nada más y nada menos. Entonces, quiere decir que este San Ignacio era un hombre de buena reputación en la iglesia, es un hombre de buena reputación en la iglesia. Fue mártir y escribió unas cartas. Una de estas cartas fue esta carta. Dice: evitad las divisiones como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre y al presbítero, como los apóstoles, y respetad a los diáconos, como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal. Y pongan cuidado cómo la llama a esa iglesia universal por primera vez San Ignacio de Antioquía. La iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojito? San Ignacio de Antioquía por primera vez llama a la iglesia universal, a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia donde estaba Pedro, le llama católica. Eso lo hace en el año 105. Esa carta fue escrita en el año 105. Y ustedes lo pueden corroborar, pueden mirar y descubrir que efectivamente esa carta existe, no es un invento. Bueno, entonces ya con esto tenemos bases sólidas de por qué somos católicos. Nosotros tenemos fundamento de por qué somos católicos y cuando alguien nos pregunte ya no vamos a estar con una respuesta como tan vana. Vamos a tener más claro por qué somos católicos. Ahora la tercera pregunta y última: ¿la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó? Pues ya anteriormente, por lógica, podríamos decir que sí, pero ahorita yo quiero que justifiquemos bíblicamente si aparece o no aparece todo lo que enseña la iglesia. Entonces, por ejemplo, la iglesia enseña, ustedes han escuchado del credo, y dice que creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Ustedes han escuchado eso. Y yo diría, es una, santa, católica, apostólica y mariana, que también. Pero entonces vamos primero a descifrar estas. Una, pues ya sabemos que Cristo fundó una iglesia en San Mateo, capítulo 13, capítulo 16, verso 13 al 18. Sabemos que Cristo funda una iglesia, entonces no hay que devolvernos. Santa, vamos a ver si la iglesia es santa. Y aquí quiero aclarar una cosa. Ustedes han escuchado muchas veces que muchos hermanos separados
nos dicen que cómo nosotros vamos a decir que la iglesia es santa, siendo que en la iglesia hay violadores, en la iglesia hay pedófilos, en la iglesia hay ladrones, en la iglesia hay matones, en la iglesia hay borrachos, ¿sí? Ustedes han escuchado eso. Y ustedes dicen, y los protestantes le dicen a uno, ¿qué iglesia es santa ni qué santa? Y usted como católico, si no conoce, dice, oiga, pues sí, tiene razón. Si aquí lo que hay es una mano de pecadores. Pues, mis queridos hermanos, la iglesia es santa no porque nosotros seamos santos. La iglesia es santa porque Cristo es santo. Mire por qué en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, dice así la palabra del Señor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentándola resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. La iglesia es santa por Cristo, porque Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por eso la iglesia es santa, no por nosotros. Ahora, católica. ¿Dónde aparece la palabra católica en la Biblia? Pues tenemos que entender que la palabra católica significa universal. Eso es lo primero que tenemos que entender. Pues resulta que Jesús les puso un encargo a los discípulos. Les dijo que hicieran discípulos a todas las generaciones, a todas las naciones. En San Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí nos damos cuenta? Que la iglesia es católica. En la Biblia también aparece. No aparece como católica, pero sí aparece como universal. Por tal motivo, la iglesia universal es católica. Bueno, sigamos. La iglesia es apostólica. También lo vemos en la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Dice la palabra de Dios. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Que los primeros cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué más? A la comunión, a la fracción del pan, es decir, a la Eucaristía. Ustedes ven que la Iglesia Católica celebra la Eucaristía y es uno de los símbolos, es una de las señales más importantes que Cristo ha dejado, y por eso nosotros los católicos la celebramos todos los días, la Eucaristía. Los protestantes, como se quieren parecer a los católicos, entonces ellos también hacen la cena del Señor, pero esa cena del Señor no es la Eucaristía, porque resulta que la Eucaristía es exclusivamente por potestad de Jesucristo para los sacerdotes. Los sacerdotes son los que tienen esa potestad de transformar el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. De resto nadie más. Entonces, la iglesia es apostólica. La iglesia tiene a María, como les decía. La iglesia, cuando se reunió en Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 13 y 14, en el verso 13 habla de todos los que estaban ahí en el cenáculo, los apóstoles, y en el verso 14 habla que todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y resalta aquí a María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
La iglesia tiene a María. Es otra razón importante. Y ahí descubrimos que efectivamente la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Hay muchas razones de peso y seguimos buscando razones de peso. La iglesia tiene la autoridad de Jesús para perdonar los pecados, cosa que no pasa con nuestros hermanos separados. Ellos no tienen esa potestad. De hecho, ellos dicen que hay que confesarse directamente con Dios. Pero aquí resulta que San Juan capítulo 20, verso 22 y 23, la Biblia nos enseña que Jesús le da el poder a los apóstoles para perdonar pecados. Dice así: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. La Iglesia Católica, el Señor le ha dado a los sacerdotes la potestad para perdonar pecados. Así lo quiso Dios, así lo quiso Jesús, así lo dice la Biblia, y el que lo quiera contradecir, pues está contradiciendo la Biblia. La Biblia enseña que los apóstoles tienen el poder de perdonar los pecados. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Yo les decía que los protestantes dicen que la iglesia no salva. Y pues nosotros sabemos que el que salva es Cristo. Pero resulta que aquí en 1 Timoteo 3:15 nos enseña la palabra: pero sí tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Si hay una persona que se sale de la iglesia que Cristo fundó, no está en la verdad. Quiero que entiendan esto. Y si la persona está en una iglesia que no es la iglesia de Jesucristo, corre el peligro de perderse. Corre el peligro de perder su alma. Porque solamente en la iglesia que Cristo fundó está la verdad. Aquí lo dice clarito, 1 Timoteo 3:15. La iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Bueno, mis queridos hermanos, eso es, listo. Vamos aquí a interactuar un poquito. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Muy Bueno, bien. ¿hay alguna pregunta? ¿O quedaron más confundidos? Yo tengo una pregunta. ¿Quién? ¿Quién va a hablar? No sé quién es. Vamos a ponerlo aquí, a ver que podamos visualizarlos a todos. Listo, a ver, ¿quién? Ah, Teresa, vas a hablar, listo. Dinos. Bueno, la pregunta es, acá en Uruguay, yo soy colombiana, viví toda mi vida en Colombia, hace muy poco que vivo acá, y veo que acá en todas las esquinas hay una iglesia diferente. Iglesias de pastores, pastores, pastores por todo lado. Y esos pastores, como en todas partes del mundo, lo único que hacen es estafar a las personas, los dejan sin casa, los dejan, bueno, en la miseria. Acá se aprovechan muchísimo de la gente indigente, de la gente que tiene problemas de drogadicción y bueno, sin fin de problemas que existen en todas partes del mundo. Entonces lo que yo pregunto es, a mí me da tristeza
que las iglesias, nuestra iglesia católica, acá es muy difícil encontrar una iglesia abierta y he hablado con diferentes padres en diferentes sitios. Uruguay es un país de 3 millones de personas, de habitantes. Y pues lo que hacemos en Colombia es cuando uno va a un pueblito, o va a una ciudad, o va a algún lado, afuera de Bogotá o lo que sea, pues siempre va a visitar a la catedral o la iglesia, y acá siempre está cerrada la iglesia. Entonces yo hablaba con un padre y le preguntaba, ¿por qué, padre? ¿Por qué existe eso? Porque estas iglesias que son, y ni siquiera son pastores ni de gente, sí, algunos sí son uruguayos, pero casi siempre son brasileros o de gente de otras partes. ¿Por qué atraen tanto a la gente? ¿Cómo hacen para que la gente vaya, para que les entreguen sus propiedades, para tenerlos mendigando en la calle, vendiendo cosas todo el día? A muchos los ponen a vender trapos para el piso o los ponen en la noche los ponen a fabricar bizcochitos, cositas, y al otro día los ponen ahí en las esquinas a vender todo eso. Y la gente sabe eso. Eso no es que sea oculto ni nada por el estilo, porque todo el mundo sabe cuál es el pastor que está haciendo eso, cómo se aprovechan, por ejemplo, en las elecciones. Entonces, los hijos son diputados o bueno, hacen política y todo eso, y aprovechan de la gente para que todo se lo hagan gratis. Entonces pienso yo, ¿por qué en este mundo estamos sin Dios, sin darle gracias a Dios? ¿Y por qué sí creemos en esas personas que realmente nos están estafando, que no nos ayudan en ningún momento? Inclusive yo tuve una señora acá en la casa que vivía con la Biblia en la mano todo el día. A toda hora era con la Biblia. Sin embargo, era una persona malísima. Entonces, yo hablaba con ella y la oía como hablaba, con un odio y con un resentimiento. Y yo le decía, pero usted que se la pasa con la Biblia en la mano, ¿qué aprende? ¿Qué es lo que usted lee? ¿Usted oye o se pone a pensar en lo que está leyendo, lo que dice ahí? Porque si usted pusiera, hiciera, leyera y sintiera lo que está leyendo ahí, su vida sería diferente. Y siempre me contestaba otras cosas o parecía que leía y no hubiera leído nada, ¿no? Siempre era lo... Entonces mi pregunta es, ¿por qué lo que tú estás diciendo? ¿Por qué tantas iglesias? Y en una de esas iglesias, o muchas que tú nombraste, sabemos que los tales pastores violan a las niñas, bueno, hacen una cantidad de cosas. ¿Por qué siguen habiendo tantas y tantas y tantas iglesias? ¿Y por qué nosotros, los católicos, los que creemos de verdad en Dios, los que le pedimos, bueno, yo no puedo decir que, como te digo, acá la iglesia prácticamente está cerrada siempre porque no hay mucha gente católica, no hay gente que vaya a la iglesia. ¿Qué es lo Mira, que atrae a esas sí, personas? sí, mira, Teresa, recordarle que la palabra de Dios allá en San Mateo capítulo 16 dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y también dice en San Lucas, esa lectura que leíamos en San Lucas capítulo 22, verso 31, específicamente el verso 31 dice que Satanás ha pedido permiso para zarandear a la iglesia. Entonces, hay que entender una cosa, y es que el autor de todo esto es Satanás. Satanás sabe que en la iglesia, que un buen católico, en la iglesia católica encuentra todo, absolutamente todo. Encuentra los sacramentos, encuentra el perdón, encuentra a María, encuentra a los santos, encuentra a los ángeles, encuentra una riqueza impresionante. La iglesia tiene una riqueza tan grande que el que más sabe de eso es el demonio. El demonio sí sabe toda la riqueza que hay en la iglesia. Entonces, por eso el demonio es experto en engañar, es experto en confundir a la gente.
Hace tal vez 15 días hablábamos de la virginidad de María. Y resulta que los hermanos separados tienen el descaro de interpretar un texto bíblico diciendo que ahí dice que María tuvo más hijos. Y resulta que no, que la Biblia no dice eso, que María tuvo más hijos. Pero ellos lo interpretan de esa manera. Y así como ese error, hay muchísimos errores que el mismo demonio ha puesto en cada una de estas personas para confundir, porque lo que quiere el demonio es que se acabe la iglesia. Pero ya sabemos que la iglesia jamás va a ser destruida porque el Espíritu Santo guía la iglesia. ¿Qué hay que hacer? En el caso tuyo, Teresa, yo te recomiendo que te prepares mucho, que estudies mucho el catecismo, que estudies mucho la tradición de la iglesia, que estudies todos estos temas, por ejemplo, como el que vimos hoy, porque vas a estar atacada por todas esas personas. Si son la mayoría protestantes y la Iglesia Católica está siendo oprimida en estos momentos, y los pocos sacerdotes que hay no tienen la valentía de predicar que Cristo está en la Iglesia Católica, pues mucha gente va a seguir yéndose de la iglesia. Por tal motivo, Teresa, te invito para que te sigas preparando y trates de primero entender en dónde estás para poder enseñarle a los demás el error en que se encuentran. Con ellos siempre hay que hablarles con la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios para hablarles y tratar de argumentar. La palabra de Dios dice en Hebreos, dice que la palabra está hecha para eso, para argumentar, para tocar un tema. Entonces, te invito a eso. Siempre van a salir más y más iglesias, siempre van a salir, pero si en estos momentos surgen católicos, laicos, que se preparen, eso no va a pasar, porque nosotros vamos a empezar a enseñarle a esa gente y esa gente va a empezar a salir de la ignorancia. Eso es pura ignorancia, no es más. Muchas gracias por tu pregunta y por tu intervención. Muchas gracias por responderme. Bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta, Dime, Alexandra. porque Jesús cuando habla con Pedro y le hace la pregunta de, tú, Pedro, tú me quieres, apacienta mi cordero, y en las otras dos dice, apacienta mis ovejas. Sí, bueno, no sé si aquí hay algún campesino. ¿Qué diferencia hay entre un cordero y una oveja? Podríamos, si hay alguien que yo no soy campesino, pero, por aquí está mi tío Alfredo. ¿Qué diferencia hay entre un cordero y una oveja? Ahí está, aquí apareció. ¿Qué diferencia hay entre un cordero y una oveja? Sí. No, la diferencia es ninguna, porque el cordero nace de la oveja, lo que yo creo. Ajá. Sí, es una forma, cuando la palabra de Dios se refiere al cordero y a la oveja, es para darle a entender que es todos, que somos todos los que tienen que ir a evangelizar, a apacentar, a acoger a toda la humanidad como tal. Es más o menos lo que querría decir la palabra, aunque pueden haber muchos más significados más técnicos, que esos yo no los manejo. Vale, gracias, Ale. No sé quién más quiera decir algo.
Bueno. Vamos entonces a orar este ratico. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta misión que tenemos, porque ahorita... Alex, bueno, dime, Eucaris. pues tengo entendido que el cordero es porque es de menor edad, o sea, menos de un año, ¿sí? Entonces, por eso se le llama cordero, que es como el más pequeño. Los borreguitos. Y pues también Jaime me dice acá que le dicen borregos, ¿sí? Sí. Y las ovejitas, pues son las que, Son digamos, adultas. ya son adultas, las que ya pues tienen edad para procrear, digámoslo así. Muchas gracias. Mire que ahí nos responde más. Si se dan cuenta que es eso, es llegar a todos. Es llegar al joven, al niño, al adulto, al anciano. Es a todos. Porque todos necesitamos ser guiados. Todos necesitamos ser guiados por nuestro Papa, por nuestro líder. Muchas gracias. Amado Señor, yo te quiero dar gracias por este momento. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú has fundado la iglesia para salvarnos, para que por medio de ella nosotros encontremos la verdad, para que nos dejemos guiar. Nosotros somos esas ovejas, nosotros somos esos corderos que necesitamos ser guiados por ti, Señor. Y tú has puesto a la iglesia para guiarnos. Por eso, Señor, en esta noche quiero poner a todas las personas que se sienten como con dudas. Quiero poner a las personas que se sienten defraudadas. Quiero poner a esas personas que han tenido una mala experiencia con algún sacerdote. Y yo te quiero invitar que si tú tuviste una experiencia negativa con un sacerdote, le digas al Señor: mira, te presento este sacerdote que me causó tanto daño, porque pudo pasar. Y de pronto, a través de ese momento, tú sentiste ganas de no volver a la iglesia. O hasta de pronto no volviste. Hoy tal vez has llegado porque el Señor te ha puesto aquí. Pero si es ese tu caso, o si es un caso más grave, como que por ejemplo algún sacerdote quiso abusar de ti, porque también puede pasar, tú le entregues al Señor eso. Entrega a ese sacerdote, porque como dice la palabra, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Y ustedes no se imaginan las tentaciones que tienen los sacerdotes. Alguien decía la otra vez en un retiro que teníamos de sacerdotes, decía que una tentación de nosotros, los laicos, no era nada comparada con una tentación a un sacerdote. El demonio va con toda. Además que Dios les ha dado un don especial en sus manos. Y les ha dado ese don tan grande de que Jesús mismo se haga presente aquí en la tierra. Pues, ¿cómo no? El demonio va a estar furioso con esas personas. Y le ha dado el poder para perdonar los pecados. Pues, no sé cuál ha sido tu experiencia, no sé cuál ha sido esa situación que has vivido, o de pronto en la universidad, de pronto tuviste alguna situación donde algún profesor te estaba enseñando que eso era pura mentira y que Dios no existe,
que eso es lo que muchas universidades, muchos maestros están enseñando, infortunadamente. O tal vez no viste buen testimonio en tu mamá o en algún familiar que iba a la iglesia. Bueno, tantas situaciones que se pueden prestar para que tú le sientas ese resentimiento, ese dolor. Hoy yo te invito para que tú le digas al Señor: Señor, yo sé que tú fundaste una iglesia, yo sé, Señor, que la iglesia es santa, no porque en la iglesia hayan hombres santos, bueno, en la iglesia sí hay hombres santos, pero no todos son santos. Entonces, yo sé, Señor, que tú eres el santo y que tú eres el que has limpiado la iglesia, tú eres el que la has lavado con tu sangre y tú has permitido que la iglesia exista para que nosotros podamos entender y podamos salvarnos. Ahora mismo, Señor, entonces, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Derrama tu santo poder y danos la gracia de perseverar, danos la gracia de vivir en comunión. Perdónanos por los momentos en que hemos criticado al Papa, hemos criticado a los sacerdotes, hemos criticado a la iglesia. Qué tristeza que siente Dios. Decía Gloria Polo cuando tuvo la experiencia mística, decía que qué vergüenza cuando se vio allá ante el Señor y ver lo importante que son los sacerdotes para Dios, lo importante que es aquí en la tierra. Y ella cuántas veces los criticó y los juzgó. Pues vamos a pedirle perdón al Señor si hemos juzgado a algún sacerdote, alguna religiosa, si hemos hablado mal de nuestra santa iglesia. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Vamos a decirle: ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame y transfórmame, Espíritu Santo, ven. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo para poder caminar en esta misión que el Señor nos ha encomendado? Dile al Señor: aquí estoy, llévame, aquí estoy, toma mi vida y haz tu obra a través de este siervo. Si tú quieres servirle al Señor, dile al Señor: aquí estoy, llévame donde tú quieres. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame y transfórmame, Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.